Reciban un cordial saludo. El día de hoy quien les habla es Jazmín Natalia Ortega Soto y haré exposición acerca de la minería ilegal en la Amazonía peruana como fenómeno económico para el curso de Economía General, informe final. Introducción. La minería ilegal en la Amazonía peruana representa un fenómeno económico complejo que ha crecido en los últimos 10 años. Está ligado al incremento en el precio internacional del oro, la debilidad institucional con efectos devastadores sobre el medio ambiente, las comunidades indígenas y la economía formal del país. Esta actividad ilícita ha causado la deforestación de miles de hectáreas, en especial en Madre de Dios, y ha generado presiones sociales, ambientales y fiscales. El presente informe analiza el fenómeno desde una perspectiva económica integral, relacionándolo con corrientes teóricas, conceptos macro y microeconómicos y el contexto real peruano. Escuelas económicas relacionadas. El fenómeno de la minería ilegal en la Amazonía peruana se puede analizar principalmente desde la escuela marxista, crítica o de la economía ambiental, puesto que el pensamiento de Karl Marx se centra en el análisis de cómo el capitalismo, en su búsqueda de acumulación y rentabilidad, genera no solo la desigualdad social, sino también profundas crisis ecológicas. Esta escuela sostiene que los problemas ambientales no pueden detenerse ni resolverse únicamente desde el mercado o soluciones técnicas, sino que deben analizarse críticamente en el contexto de las relaciones sociales y económicas características del capitalismo, especialmente la relación y la explotación tanto de la fuerza del trabajo como de la naturaleza. Principales características. Considera que la organización económica de la sociedad capitalista separa la realidad ecológica, es decir, la naturaleza, de los análisis económicos, reduciendo la naturaleza a mero recurso para la producción y acumulación. Analiza el antagonismo entre capital y naturaleza, es decir, cómo la lógica expansiva del capital inevitablemente choca con los límites ecológicos y conduce a una degradación ambiental sistemática. Escuela neoclásica con enfoque en fallas del mercado. En la visión neoclásica, los mercados en condiciones ideales asignan los recursos de manera eficiente. Sin embargo, reconoce que existen situaciones en las que el mercado por sí solo no logra una asignación eficiente de los recursos, lo que se le denomina fallas de mercado. Las principales fallas de mercado, considerando por la escuela neoclásica, son la externalidad, los bienes públicos, la información asimétrica, el poder de mercado, entre otros. La externalidad es cuando el producto o consumo afecta a terceros no involucrados. Bienes públicos es cuando los productos que no pueden ser provistos eficientemente por el mercado. Información asimétrica, que es cuando las partes en el mercado no tienen la misma información relevante. Poder de mercado, situaciones donde una empresa o grupo puede manipular precios o cantidades a su propio beneficio, como por ejemplo en un monopolio. Por ende, en relación se considera que la minería ilegal representa una externalidad negativa donde se ausenta la regulación efectiva y la informalidad distorsionan precios y generan daños no internalizados que afectan a terceros como por ejemplo el Estado y las comunidades indígenas. Economía institucional. Esta es una escuela muy adecuada para analizar el fenómeno, puesto que enfatiza el papel de las instituciones, las normas y su capacidad para influir en las actividades económicas. La minería ilegal florece donde el Estado es débil, donde existe corrupción y las regulaciones no se cumplen. Conceptos económicos vinculados. Tenemos a las externalidades negativas, donde la contaminación de los ríos y deforestación generan costos sociales no asumidos por mineros ilegales. Bienes comunes y tragedias de los comunes. La Amazonía como recurso natural común es sobreexplotada sin incentivos para poder conservarla de forma adecuada. Economía informal. Minería fuera del marco legal implica la evasión fiscal y afectación de la economía formal. Costos de oportunidades. La extracción ilegal compromete usos futuros del territorio, es decir, cosas como turismo, biodiversidad y recursos renovables, etcétera. El mercado del oro, que es el movimiento en el precio internacional del oro, influye directamente en la intensidad de la minería ilegal, como se observa con el precio arriba de los $3,000 por onza del 2025. Política pública y regulación económica. La dificultad para controlar la minería ilegal refleja los fallos en la implementación de políticas de formalización, vigilancia y sanción. Fallas de mercado. La ausencia de los derechos de propiedad e incentivos promueven esas actividades ilícitas. Análisis desde la perspectiva macroeconómica. Una evaluación macroeconómica implica analizar el comportamiento global de la economía, considerando variables agregadas como por ejemplo el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que es el PBI, el empleo, la inflación, la balanza comercial, el déficit fiscal y el tipo de cambio. Este enfoque permite comprender los efectos y alcances de un fenómeno económico sobre el conjunto de la economía más allá de los agentes individuales y sectores específicos.
Impacto fiscal y económico. La minería ilegal afecta a la macroeconomía peruana por la pérdida de ingresos fiscales, impactos en sectores formales y daños ambientales que implican costos sociales muy elevados. Pérdida de capital natural. Se estima la destrucción de más de 200.000 hectáreas de bosques amazónicos, lo que genera un impacto irreversible en el medio ambiente, en la biodiversidad, la conservación de especies y la capacidad de mitigación del cambio climático. Deforestación y vulnerabilidad climática. La pérdida de bosques y alteraciones de los cauces de agua aumentan la frecuencia de inundaciones y sequías, lo que afecta a los cultivos y la seguridad alimentaria de las poblaciones extensas. Aumento de gastos públicos. La degradación y contaminación a largo plazo pueden reducir la productividad económica y afectar el crecimiento regional sostenible, lo que incrementa la pobreza y las comunidades indígenas rurales. Análisis desde la perspectiva microeconómica. El análisis microeconómico se enfoca en el comportamiento y las decisiones de los agentes económicos individuales, como consumidores, empresas, familias y trabajadores, así como en sus interacciones dentro de los mercados. A continuación veremos el impacto microeconómico producto de la minería ilegal. Impacto en comunidades indígenas. En las comunidades indígenas afectadas, la minería ilegal genera conflictos sociales, desplazamiento y pérdida de territorio, afectando medios de vida tradicionales como la agricultura y la caza. Conflicto social. La minería informal es fuente de ingresos para varios mineros con alta volatilidad de riesgo asociados a la ilegalidad y represión estatal. El lucro de mafias organizadas intensifica la competencia y violencia en las zonas mineras, incrementando los delitos asociados como por ejemplo la trata de personas, prostitución, narcotráfico y criminalidad local. Deterioro de la salud pública. La extracción, por ejemplo, en ríos con dragas, destruye ecosistemas acuáticos, contaminándolos con mercurio y dañando la salud pública, y la pesca, que es una actividad importante para varias familias locales. Dinámica laboral informal. Las oportunidades económicas locales están condicionadas por la informalidad y la falta de acceso de mercados formales y financiamiento. Conclusiones. La minería ilegal en la Amazonía peruana constituye una de las mayores amenazas socioambientales del país, con costos que superan cualquier beneficio económico inmediato. Es un fenómeno económico ligado a fallas de mercado y desigualdad socioeconómica que genera externalidades negativas graves. Desde el punto de vista macroeconómico, compromete el desarrollo sostenible, la recaudación fiscal y el crecimiento regional equilibrado. A nivel microeconómico, afecta gravemente a las comunidades indígenas y a la salud ambiental, limitando las alternativas económicas tradicionales. La persistencia del fenómeno refleja también los desafíos en la implementación de políticas públicas, la gobernanza y la regulación ambiental. Se requiere un enfoque multidimensional que combine formalización efectiva, fortalecimiento institucional, monitoreo satelital y participación comunitaria para frenar el avance y mitigar esos impactos negativos. Esta ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.